Hola, buenas noches compañeros. Bueno, prácticamente esta reunión que estamos haciendo es para aclarar un poco de dudas acerca de lo que teníamos con IPsec. Una de las dudas que nos surgía era acerca de cómo es el diagrama de funcionamiento general de IPsec. No sé si nos podrías comentar algo acerca de esto, Rodrigo. Bueno, regresando a lo que ya habíamos visto, nosotros decimos que en el caso del flujo empieza con un emisor. El emisor toma el paquete y pasa por un algoritmo de hashing, es decir, que tiene su cabecera IP, toma su paquete original y pasa por el algoritmo de hashing. Este genera un código de autenticación de mensaje o código MAC. Este le proporciona una clave que sería la clave que utiliza para el método H que nosotros ya vimos anteriormente. Y este es solo para este protocolo. Entonces, generaría una cabecera H y el nuevo formato sería el siguiente. Su cabecera IP, cabecera H y el documento que está por enviarse. Ahora el receptor lo que hace es un método inverso a lo que hace el emisor. Recibe el mensaje cifrado, hacen el cálculo de su MAC, que es un cálculo que viene del algoritmo de hashing y una clave simétrica que trae desde el emisor. Este genera un nuevo MAC y este lo compara con la MAC que trae el paquete original para poder, y si estos son iguales, pues los datos son íntegros, por lo tanto en el camino no han sufrido ninguna modificación. Ahora, en el caso de que querramos cifrar el mismo mensaje, utilizamos el método llamado ESP. Y lo que hace ESP es que hace un algoritmo de cifrado, tiene una nueva clave ESP y esta la agrega a la cabecera, a la nueva cabecera. Es decir, que el nuevo formato sería la cabecera IP, cabecera ESP y el mensaje cifrado. Ahora, esto en el receptor hace un descifrado de la clave ESP y después de hacer el descifrado hace el mismo proceso que AH, cálculo de MAC, el algoritmo de hashing con su clave simétrica y lo que ya vimos anteriormente. Ok, gracias, Rodrigo. Luego teníamos otra pregunta de por qué se dice de que IPsec se trabaja en la capa 3 del modelo TCP/IP. ¿Qué nos podría aportar un poco de esto, Rodrigo? Vale, voy a compartir esta imagen para explicarlo bien. Decimos que IPsec trabaja en la capa 3 del modelo OSI, cuya función sabemos que es asegurar las comunicaciones sobre el protocolo de Internet, autenticando o cifrando cada paquete IP en un flujo de datos. También sabemos que las direcciones IP son un direccionamiento lógico de las interfaces de una red. Y decimos que trabaja en la capa 3 del modelo OSI porque es un protocolo no orientado a conexión. Es decir, que los dispositivos de una red que se comunican entre sí no requieren autenticarse y establecer una sesión previa para llevar a cabo la comunicación o la transferencia de datos por la red. Decimos también que esta capa alega que no es la encargada de validar que la información llegue íntegra al receptor, por lo cual este requiere otros protocolos o capas las cuales se encargan de dichas tareas. Eh, También llámense esto pues capas de transporte, que son las capas de la 4 a la 7 del modelo OSI igual. Y esto genera que IPsec sea más flexible, ya que puede ser usado para proteger protocolos de capas superiores a la capa 3, que son los protocolos de capa de transporte más usados en la actualidad. Ok, gracias, Rodrigo. No sé si nos podrías aportar un poquito acerca de esto, Paul. Creo que sí. Comentando acerca de esta pregunta, también se dice que IPsec trabaja en la capa 3 porque utiliza los protocolos de la capa de red. Por ejemplo, el protocolo IP, el protocolo IPv4, IPv6, ICMP, que es el protocolo que se utiliza al momento de hacer ping entre equipos. Todos estos pertenecen a la capa 3 del modelo OSI, con la cual trabaja IPsec. Además de otros protocolos, perdón, de seguridad como SSL y SSH, operan de la capa de transporte 4 a la 7, pero
IPsec específicamente utiliza los de la capa 3. Ok, gracias, Paul, por tu aportación. Bien, luego teníamos otra duda que surgía de que por qué se dice que H son solo datagramas, si solo son datagramas o tiene algo más. En realidad, pues no es que H solo trabaje con datagramas. ¿Qué significa esto? Como ya sabemos, en el modelo TCP/IP, en la capa de Internet, IPsec trabaja en esta capa. Luego, ya cuando pase la capa de transporte, tenemos los TCP y los UDP, TCP, ICMP. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí UDP es el manejo de datagramas y TCP tiene manejo de paquetes IP. Quiere decir de que en sí AH maneja estos, ya sea datagramas o paquetes de IP. Bien, luego teníamos otra duda acerca de cómo era que si funcionaba IPsec en modo túnel o modo transporte. Bien, primero tenemos que tener claro cómo funciona el modo túnel y el modo transporte. Una de las cosas que en sí los diferencia básicamente es el nivel de protección que queremos darle al paquete IP. El modo túnel es el más común para dar una funcionalidad de VPN, una Virtual Private Network, una red virtual privada, donde un paquete IP en sí es encapsulado dentro de otro y enviado a su destino. Bien, en el modo transporte, tenemos que en sí sellar el paquete sellado con un ICBV, que en realidad eso es un control de vector integrado, para autentificar que él envía la información y así para prevenir modificaciones durante el tránsito. Tenemos que, a diferencia del modo transporte, también el modo túnel encapsula todo el paquete IP, no solo carga útil, sino que ya sea todo el paquete, TCP, UDP, etcétera. Esto hace que el destinatario del paquete sea uno diferente al destinatario original. Esto ayuda a la formación, ya sea de un túnel. Aplicando esto así en un modo escenario, podríamos decir que en el modo transporte es cuando hay comunicación de extremo a extremo de una computadora. Y en el modo túnel se podría decir al momento de nosotros implementar una VPN. Bien, luego surgía otra duda que era acerca de cómo, o sea, en sí, qué hace IKE, el protocolo IKE. No sé si nos podrías aportar un poco de esto, Rodrigo. Vaya, para entender lo siguiente, sabemos que IKE son las siglas de Key Internet Exchange, que traducido al español son intercambio de claves por Internet. Sabemos que IKE es un protocolo de gestión de claves y sabemos que AH y ESP son los protocolos que proporcionan la seguridad como tal, ya que proporcionan la confidencialidad o el servicio de integridad a los paquetes IP. Y con este principio lo que sucede es que el hecho de optar por aplicar un algoritmo, por ejemplo, de cifrado simétrico, para cifrar el contenido de un paquete IP, tenemos que tener en cuenta que necesitamos el uso de una clave simétrica, es decir, que tanto el receptor como el emisor deben entender que la misma clave es la que se utiliza para descifrar y cifrar el contenido. Por ejemplo, el cifrado simétrico, para cifrar el contenido de un paquete IP, tenemos que tener en cuenta que necesitamos el uso de una clave simétrica. Ahora, estas claves son indispensables por estos protocolos de AH y ESP, y en resumen esta clave simétrica es generada por el protocolo de gestión de claves al cual le llamamos IKE. Ok, gracias, Rodrigo. Luego surgía otra duda que era cómo funciona la encriptación y cifrado. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto, Paul? Gracias, Juan Carlos. Referente a la encriptación y cifrado, en este caso IPsec, lo que hace es lo siguiente: el cifrado se utiliza para garantizar la confidencialidad y para la autenticación. ¿Cómo así? La confidencialidad en este caso se refiere a ya que los datos privados se van a estar transfiriendo a través de una red, la confidencialidad es fundamental y esto se puede lograr mediante el cifrado de los datos antes de transmitirlos a través de la red. Un ejemplo de esta implementación puede ser con IPsec con ESP.
Lo que realiza es que utiliza un cifrado, puede ser por ejemplo DES, 3DES o AES, y se recomienda AES ya que proporciona mayor seguridad. Y lo que hace es cifrar los datos antes de transmitirlos a través de la red. Además, el tráfico se mantiene confidencial con el cifrado. Los datos de texto que se transportan se podrían interceptar y leerse, por eso es que se hace de esta manera. Y referente a la autenticación, nos referimos a verificar la identidad del origen de datos que se envían. Esto es necesario para la protección contra distintos ataques que dependen de suplantación de identidad, del emisor, etc. Y acá es donde IPsec utiliza el intercambio de claves de Internet que mencionaba Rodrigo, y que para autenticar a los usuarios y dispositivos que pueden llevar a cabo la comunicación. Se pueden utilizar claves simétricas como claves asimétricas también, por ejemplo, en el caso de los certificados, firmas RSA, esas son claves asimétricas. Ok, gracias Paul por tu aporte. Luego nos surgía también otra duda de en sí cuál sería como usos generales de DES y AES. ¿Qué nos podrían aportar acerca de esto? Sí, ambos, como mencionaba, ambos son algoritmos de cifrado de bloques, se le llaman. Ambos realizan la función de encriptar. Por ejemplo, en el caso de AES, este algoritmo en realidad permite a cualquier organización sin ánimo de lucro, privada o pública, que se pueda utilizar gratuitamente. Y algunos usos comunes son en las VPNs. Las redes privadas virtuales normalmente usan AES. También herramientas de ficheros y compresión como WinZips, 7zip, RAR, etc. También programas de cifrado de disco o partición. También, por ejemplo, BitLocker. Este tipo de software utiliza este tipo de cifrado, o integran el algoritmo AES. Y en el caso del algoritmo DES, que es uno de los primeros algoritmos de encriptamiento, al día de hoy se considera inseguro porque la clave que proporciona es de solo de 56 bits, y al contrario de AES, este genera una clave de 128 hasta 256 bits. Ya que se ha estado sustituyendo por AES, pero aún así aún hay software, por ejemplo, medios de pagos electrónicos, tarjetas de créditos que todavía utilizan este algoritmo, por lo que sigue estando vigente de cierta manera. Ok, gracias Paul por tu aporte acerca de lo que teníamos esa duda. Luego también teníamos en sí como otra duda, ¿cómo sería un concepto genérico de cómo funciona DES y AES? ¿Qué nos podrías decir acerca de esto, Manuel? Bueno, como decía mi compañero Paul, que DES y AES son algoritmos de cifrado que utiliza IPsec para su encriptación, y DES de los primeros en ser implementado. Este algoritmo de cifrado trabaja por bloques que toma un texto en claro de una longitud de bits y lo transforma mediante de operaciones básicas en otro texto cifrado de la misma longitud, y que en el caso de DES el tamaño del bloque es de 64 bits, mientras que el otro algoritmo cifrado AES es más reciente y es más avanzado. Este tiene una forma de trabajar que trabaja como un bloque cifrado también, pero es iterativo y simétrico. Utiliza una estructura de bucle para realizar repetidamente reordenamiento de datos o permutaciones. El reemplaza una unidad de datos con otra para datos de entrada, y la rutina de cifrado utiliza la misma clave para cifrar y descifrar los datos, y aplica esa clave a los bloques de la rutina. Ok, gracias por tu aporte, Manuel, acerca de cómo más o menos un concepto genérico de cómo funciona. Luego surgía otra duda en sí, que cómo es que es una clave pública o qué podría ser también una clave privada. ¿Qué nos referimos con esto?
Vale. En cuanto a la clave pública y clave privada, si hablamos de clave pública y privada, debemos entender primero la criptografía simétrica. Partimos de un emisor, el cual trata de cifrar el mensaje original y se realiza un algoritmo simétrico. Y ciframos usando este algoritmo el mensaje original. Aquí se genera un mensaje cifrado y se envía por cualquier medio disponible. Entonces, cuando este mensaje llega al receptor, este debe saber qué algoritmo hemos utilizado para cifrar este archivo y así que pueda cifrar el documento cifrado y llegar al mensaje original. Ahora, esto vendría siendo un problema y es que queremos enviar un mensaje cifrado mediante un medio inseguro como el de Internet. No podemos solamente presentar el algoritmo, pues de esta forma todo el mundo supiera cómo descifrar el mensaje. Es aquí donde surge la necesidad de cambiar esta idea y hace el uso de la criptografía asimétrica. Y esto lo que nos permite es poder enviar el mensaje utilizando sistemas de cifrado sin enviar la clave por medio seguro o inseguro. Es aquí donde nuestro método de cifrado se descompone en dos claves. Una es una clave privada y una es una clave pública. Como su nombre lo indica, la clave pública es la que yo voy a usar para cifrar el mensaje que quiero enviar. Y la clave privada es solo mía. Entonces, no se la voy a dar a nadie la clave privada. Este principio establece que si se quiere enviar un mensaje cifrado, el emisor debe conocer la clave pública del receptor y el receptor debe conocer la clave pública del emisor. Es decir, que el emisor lo que hace es cifrar el mensaje con la clave pública del receptor. Este mensaje se envía cifrado con la clave pública del receptor y aunque éste sea interceptado, no podrá descifrar el mensaje, pues solo tiene una porción de la clave completa, pues se necesitan ambas, tanto la clave pública y una privada, para que éste se pueda descifrar. En conclusión, podemos decir que una clave privada es un método de cifrado el cual funciona para esto, descifrar el mensaje el cual viene cifrado por una clave pública de un emisor. Y la clave pública es aquella que todos conocen, tanto la del emisor como la del receptor. Es decir, que el emisor siempre cifra con la clave pública del receptor y el receptor descifra con su clave privada. Ok, gracias Rodrigo por tu aporte de cómo funciona más o menos, ¿verdad? Luego teníamos por último una duda que surgía que era en sí un concepto genérico de cómo funciona una clave pública y una clave privada. ¿Qué nos podrías aportar así brevemente, Manuel? Bueno, agregando lo que dijo Rodrigo, que las claves públicas y privadas que utilizan y que para descifrar el mensaje y el funcionamiento de la clave pública puede ser que esta es enviada a otro dispositivo y el receptor tiene que comprobar esa clave y le da validez y puede desencriptar la información. Utilizando este método existe el problema de que cualquiera puede generar un certificado autofirmado y puede generar problemas. Y mientras que la clave privada trabaja de otra forma, como decía Rodrigo, que necesita conocer la clave pública para poder descifrar el paquete. Si una persona trabaja con clave privada, ese mensaje solo puede ser descifrado con la clave pública. Y si ciframos un mensaje con la clave privada, no podremos descifrarlo con la propia llave privada, sino que necesitamos la propia llave, la clave pública para desencriptar el mensaje que se quiere enviar. Ok, gracias Manuel por tu aportación. Bien, con esto concluimos con un par de dudas que nos surgieron acerca del funcionamiento de IPsec. Muchas gracias compañeros. Feliz noche.